Hace unas semanas publiqué un video sobre la migración, específicamente sobre los argumentos que yo consideraba absurdos a la hora de hablar sobre la migración, o en todo caso por qué la migración es mala. Y en la sección de los comentarios, un usuario me invitó a considerar o a explicarle por qué yo consideraba que la migración era necesaria. Y bueno, la verdad es que en la vida hay muy pocas cosas necesarias, pero sí considero que la migración puede traer ventajas significativas para los países que albergan migrantes. Naturalmente cada país tiene su propia realidad, pero creo que estas ventajas se pueden extrapolar a diferentes realidades. Y también antes de entrar ahí en el video me gustaría aclarar que estas ventajas no son del índole ético o bueno, es que te vas a sentir mejor de ayudar al prójimo. No, no se trata de esto. Estas son ventajas concretas que incluso, para serles totalmente sinceros, me da la impresión de que son algunos de los motivos por los que, a pesar de que todo el tiempo escuchamos discursos antimigratorios en los gobiernos, cada país sigue recibiendo extranjeros todos los días. La ventaja número uno es que la migración ayuda a cubrir la escasez de trabajadores en sectores clave. Y claro, áreas como salud, tecnología, agricultura, en muchas sociedades se ven beneficiadas específicamente gracias al trabajo de los extranjeros que son o contratados o que llegan al país a cubrir estos puestos de trabajo. Y además, en muchos casos, estos incluso generan más trabajo dentro del país al que llegan. Por ejemplo, un caso, y creo que uno de los más famosos es el caso de ASML, la empresa que hace las máquinas que hacen los chips que utilizamos en nuestras computadoras o, por ejemplo, en el teléfono con el que estoy grabando este video. ASML tiene oficinas en muchos países del mundo, pero obviamente siendo una empresa holandesa ha mantenido su sede principal en los Países Bajos. Y aunque no lo crean, casi el 40% de sus trabajadores son extranjeros aquí en los Países Bajos. Y eso se debe a que, aunque no parezca cierto, la verdad es que Holanda tiene una escasez de ciertos tipos de trabajadores, sobre todo, por ejemplo, ingenieros de software, ingenieros mecánicos, todas estas personas que trabajan con el equipo de litografía, etcétera, etcétera. E incluso cuando el ambiente político en las últimas elecciones estuvo bastante candente, ASML prácticamente decidió o anunció, mejor dicho, que estaban considerando dejar la oficina de los Países Bajos porque ellos necesitaban de esta fuerza extranjera para pues poder progresar como empresa y poder seguir creciendo. Si no fuese por estos trabajadores, la empresa simplemente dejaba de funcionar y si el ambiente se volvía muy hostil hacia ellos, pues ellos no tenían otra opción más que dejar de trabajar en los Países Bajos. Ahora, lo interesante, y esto fue lo que hizo notar el CEO de ASML, o el, bueno, ex CEO de ASML, es que era necesario contar con esto y que además le daba trabajo a los locales. ¿Por qué? Porque los equipos estaban conformados tanto por gente internacional como local, pero sin embargo era la presencia de estos ingenieros muy especializados o de estas personas con conocimiento muy en particular para que el equipo pudiese funcionar. Si bien es cierto, había tanto locales como internacionales, era solo por la presencia de estos migrantes que se podía llevar a cabo o se puede todavía aún llevar a cabo el proyecto de ASML, el desarrollo de las máquinas que hacen los chips, del cual todos en el mundo nos beneficiamos. Ahora, obviamente tú me podrás decir, no, Bruno, pero es que esos no son los migrantes que son un problema. Los migrantes que son un problema son los que llegan con una mano atrás y una mano adelante y no tienen ningún tipo de habilidad y vienen a competir por por los lugares de trabajo, etcétera, 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 etcétera. No los importantes, porque eso sí, pues eso sí son bienvenidos. La verdad es que en Holanda no lo ven así y de hecho incluso la alcaldesa de Ámsterdam tuvo un comentario muy crítico frente a estos migrantes porque ellos tenían ciertos beneficios a la hora de hacer la tributación anual y esto era obviamente uno de los motivos principales por los que estas personas en primer lugar decidían venir al país. Pero independientemente de eso te entiendo y vamos a hablar sobre ese tipo de migrantes también. Y la verdad es que históricamente vemos mucho que son precisamente los migrantes de estos países.
del tercer mundo o en vías de desarrollo, que son los que tanto, son los migrantes que tanto criticamos, los que al fin y al cabo hacen de alguna manera que el país funcione día a día y los precios se mantengan o no suban en proporción a lo que deberían de subir. Por ejemplo, en el video en mención sobre la migración, un usuario me llamó Cantinflas en la sección de comentarios y la verdad es que yo lo tomo como un cumplido porque todo lo cómico tiene algo de cierto. Para que sea comedia hay una parte de verdad. Y creo que uno de los mejores ejemplos para poder ilustrar el punto que estoy haciendo lo hizo específicamente un cómico, Ralphie May, que en paz descanse, en una presentación en Estados Unidos. Bueno, él estaba, un show en el que él hablaba un poco sobre los... él siempre hacía bromas sobre diferentes tipos de personas en Estados Unidos, bromeaba sobre los blancos del sur, bromeaba sobre los negros, bromeaba sobre los mexicanos, bromeaba, etcétera, etcétera. Y en uno de estos shows, una mujer le increpó sobre su posición y le dijo que deberían de sacar a todos los mexicanos de Estados Unidos. Y bueno, tuvieron un altercado, estuvieron discutiendo y Ralphie May, el último comentario que Ralphie May le hizo fue: ¿cuánto crees que costaría una fruta o una verdura en los Estados Unidos si fuese un estadounidense el que la recogiera? Y creo que esta frase resume muy bien el punto que estoy intentando hacer. Eh, Principalmente los países industrializados se han visto siempre beneficiados de la mano de obra barata migrante de otros países, ya sea de los países cercanos o vecinos o de los países ex colonos que han viajado a su territorio en búsqueda de mejores oportunidades. Es que es así. Y obviamente podremos debatir si es que este argumento es ético o no lo es. Y bueno, en mi opinión obviamente no lo es, ¿no? No deberíamos hacer eso. Pero lo que sí no podemos negar es que efectivamente este, esta ventaja ha existido. O sea, vamos a decir, ¿cuál es el porcentaje de frutas y verduras que se recogen en Estados Unidos por mano de obra local? Estoy seguro que es muy poca en comparación a migrantes que llegan a hacer ese trabajo y bueno, obviamente ya las condiciones son las que son y terrible y bueno, habría que trabajar en eso. Pero el punto se mantiene. Miren cómo en ese sentido la ventaja de la migración ha sido que los costos se pueden mantener bajos precisamente porque estas personas han llevado a hacer el trabajo que ninguno de los locales quería hacer o muy pocos de los locales querían hacer. Ahora, la ventaja número dos es que hay un beneficio de construir una relación a largo plazo con otras naciones. Y sí, existen casos documentados en el que un país que ha albergado un grupo de migrantes interesante en el futuro se ha beneficiado de este apoyo que brindó en años previos. Por ejemplo, el caso que a mí personalmente siempre se me viene más a la mente es el caso de la inmigración irlandesa a los Estados Unidos a inicios del siglo XX. Irlanda a inicios del siglo XX pues estaba luchando por su independencia y fueron muchos los migrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos con una mano adelante, con una mano atrás a buscársela. Obviamente no estoy diciendo que ese proceso migratorio fue perfecto, obviamente siempre hubo discriminación, etcétera, etcétera, pero la relación irlandés-estadounidense es una relación muy fuerte que comenzó efectivamente en esos años y dio bases a una futura consolidación, a tal punto que hoy día vemos que todas las empresas norteamericanas, por ejemplo, de tecnología, ya sea Meta, Google, Amazon, etcétera, etcétera, todas están presentes con las oficinas centrales europeas en Irlanda. Y obviamente, claro, no pagando los aranceles que pagarían en España o en Alemania o en Italia o lo que sea, ¿no? Pagando realmente aranceles un poco de risa incluso, ¿no? Ahora, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que Irlanda le está como devolviendo el favor a Estados Unidos, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eh, este, este evento histórico creó una afinidad, una relación entre ambos países que luego, sumado a otras causas como por ejemplo la inclusión de Irlanda en la Unión Europea en los años 70, eh, hizo que, bueno, ya interesante, ¿no? Se volviera como un país interesante para poder hacer negocios. Pero esa relación nació ahí, no nació
cuando ya Estados Unidos está buscando socios comerciales para Europa. No, ellos ya tienen que haber estado diciendo, oye, los irlandeses han sido siempre, es un país cercano, es un país que nos conviene, los conocemos, ellos nos conocen, hemos tenido un intercambio cultural y eso es muy interesante, hemos tenido un intercambio cultural, o sea, no hay que olvidarnos de St. Patrick's Day, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todos los americanos podrán celebrar St. Patrick's Day, pero St. Patrick's Day es una fiesta irlandesa, ¿no? Entonces, o sea, miremos ese intercambio cultural, cómo se ha afianzado y las ventajas que trae ambos países, porque estoy seguro que también Irlanda se beneficia de tener a empresas norteamericanas tan grandes en su país. Eh, no estoy diciendo que sea la situación perfecta, estoy seguro que hay muchas personas en Irlanda que tampoco les gustará eso, por X y Z motivo, pero la relación está y se ha afianzado. En este caso, Estados Unidos, que en su momento pudo ayudar a, a los irlandeses, se benefició de esta relación. Ahora, obviamente, esto es más una apuesta que una certeza, porque nadie puede garantizar que de acá a 20, 30, 40 años a las personas que ayudas, eh, pues su país va a estar reconstruido y en posición de pues ofrecer algo interesante. Sin embargo, creo que como país, si tienes la oportunidad de ayudar, me parece al menos interesante que la posibilidad de que te deban una, pues está bastante bien. Y la última ventaja, el número 3, es que los países con envejecimiento poblacional o con tasas de natalidad baja necesitan de personas jóvenes para mantener el sistema de pensiones y servicios públicos. Bien, en muchas poblaciones donde hay muchas personas mayores y la tasa de natalidad es baja, obviamente hay grandes preocupaciones por el futuro de su población, pero uno de los grandes problemas que sí o sí tienen que solucionar y sí o sí tienen que combatir es el sistema de pensiones, que no funciona como muchas personas creen. Muchas personas tienen esta idea que, bueno, está equivocada, que es que tú trabajas toda tu vida y pues tú estás aportando al fondo de pensiones, entonces eso significa que ellos están guardando tu plata y te la van a dar cuando te jubiles, a tu edad de jubilación, ¿no? Bueno, eso no es lo que está sucediendo. En verdad, el sistema de pensiones es algo así como un gran esquema Ponzi. Eh, tú estás realmente trabajando, o una persona joven que está trabajando, para pagar la jubilación de alguien más. Y si otras personas en el futuro trabajan, pues ellos son los que van a estar pagando tu jubilación. Y así sucesivamente por el infinito hasta que la humanidad se acabe. Esa es más o menos la idea. El problema es que esto solo funciona si es que hay un número significativo de personas dentro de la fuerza laboral para poder garantizar que tú tengas una pensión. Entonces, claro, nosotros ahora los jóvenes, digamos, estamos aportando hacia las personas mayores, pero el problema es que cada vez en muchos países, como por ejemplo España, Italia, Japón, hay más personas mayores, jubiladas, pensionadas, y la proporción entre personas jubiladas y personas en la fuerza laboral sigue aumentando. Va a llegar un punto en el que van a ser tantas las personas jubiladas que incluso la fuerza laboral presente eh, no va a poder soportar la jubilación de estas personas. Y otro de los grandes problemas va a ser, claro, vamos a tener que tomar una solución un poco más radical, o cortamos, o seguimos aumentando la edad de jubilación para que haya más personas en la fuerza laboral, o que es lo que se está haciendo en muchos países europeos, por ejemplo, o decimos, bueno, las personas van a recibir menos dinero a la hora de jubilarse, lo cual obviamente sería un problema porque ya cuando uno se jubila, ya uno generalmente pues recibe un recorte de presupuesto bastante significativo. Entonces, aquí dentro de toda esta zona de complicación, los migrantes se presentan como un poco la luz al final del túnel, porque si uno comienza a aceptar a personas jóvenes que te van a dar 30, 40, 50 años de trabajo y van a ayudar al fondo de pensiones, eh, pues un poco que se soluciona el problema. Al menos por ahora, claro, idealmente yo creo que un sistema de pensiones así es insostenible por la eternidad, eh, pero al menos ahora mitigaría bastante el impacto que es el que se nos va a venir a muchos países como los que menciono, Japón, Italia, España, ¿no? Mitigaría bastante el impacto. Además, no solamente es el tema de las pensiones, también está el tema de los servicios públicos. Consideremos, por ejemplo, que una persona mayor en el estado en el que se encuentra generalmente va a necesitar
más apoyo del servicio médico. Pero si cada vez es menos gente la que está trabajando, la que está en la fuerza de trabajo, eso va a significar también que van a haber menos médicos y menos enfermeros, menos enfermeras, menos doctoras, etcétera, etcétera. Entonces va a haber menos gente y no vamos a poder mantener los servicios públicos. Y bueno, da la casualidad que muchas veces llegan personas migrantes que han estudiado, por ejemplo, carreras como medicina y que por X y Z motivo no son permitidos ejercer en los nuevos países, pues encontrar métodos de convalidación para que esas personas puedan ejercer podría ser también una solución interesante. Y bueno, eso es todo por hoy. Como hemos visto, la migración efectivamente puede traer ventajas. Quizás estas no son pues cortas, ¿no? Se necesita un tiempo para que estas realmente salgan a la luz, pero creo que son necesarias para un futuro en común próspero. En ese sentido, creo que la pregunta que nos queda hacer es cómo podemos construir una sociedad más inclusiva donde todos puedan desarrollarse con dignidad.